Hola, estamos en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México con el investigador Daniel Sánchez Carvajal, que nos va a explicar un poco acerca del trabajo que está realizando con plantas, específicamente cactáceas. Bueno, en realidad investigador no soy, estoy realizando mi tesis de maestría y soy profesor de la clase de Biología de Plantas 1 y les voy a platicar de qué se trata mi investigación en el campo de las cactáceas. Entonces, bueno, yo trabajo con plantas. ¿Qué tipo de plantas? Cactáceas. Que investigo número de especies y relaciones de ancestral descendencia entre ellos. Quién es el grupo basal o la especie basal en cierto grupo, con quién se relaciona, con quién se parece más, cómo fue el probable ancestro, cuáles son los caracteres que definen esos grupos. Un ejemplo es, por ejemplo, entre humanos, decir que somos grupo hermano del chimpancé porque compartimos el dedo retráctil, la forma del cráneo, la forma de mandíbula, cosas. Eso es lo que hago, pero en plantas y en ciertos grupos de cactáceas. Entonces, yo puedo decirte que lo que yo hago es ciencia pura. Y en cuanto a si se aplica o no se aplica, en algún momento puede llegar a aplicarse. Entonces, por ejemplo, si en algún momento te piden, oye, necesitamos saber cuántos números de especies de tal grupo es, ahí lo aplicas. ¿Por qué? Porque igual vas tú a... Sí, o sea, sería nada más así como tener el conocimiento, ¿no? Ajá, pero o sea, no sabes tú en qué momento puede llegar a aplicarse. O sea, generalmente se genera... La aplicación le toca a otra gente aplicar. Sí, no sé si ustedes conocen, no, porque no los quiero tampoco aburrir, el ejemplo de los rayos catódicos. No. Entonces había gente que decía, no, son partículas. Entonces decía, no, son es un plasma. Y entonces cuando de Faraday, no recuerdo en realidad quién fue el investigador, descubre que en realidad sí son partículas y que esa partícula es el electrón. Entonces, inicialmente dije, ¿qué pasa? Son partículas, pero hasta ahí se quedó. Pero en el momento en que empiezan a estudiar más la partícula, empiezan a desarrollar la electricidad, a generar un mundo. Entonces ya se aplica, pero inicialmente no había ninguna objetivo hacerlo. Ajá. A eso es importante que distingan. ¿Usted cómo podría considerar el término de ciencia? Es pregunta muy filosófica. La ciencia es el método por el cual se genera conocimiento. Creo que no encuentro una definición más Pero clara. ¿para quién viene el beneficio común? ¿Para la sociedad o para un estilo, solo un pequeño grupo de personas? No, en realidad debe ser para toda la sociedad. Lo que pasa es que se genera en ciertas cúpulas o cierta élite que tiene acceso a todos estos medios. Sí. Aunque inicialmente no todos pueden entenderlo, el generar ese conocimiento debería tener como el último propósito que beneficia al resto de la gente, porque el resto de la gente es quien genera ese dinero para que nosotros podamos estar acá. Entonces, ese yo pienso que sería el fin común hacia el final, que no todo el mundo tiene acceso, es distinto y por causas sociales que no quisiera yo entrar en detalle. Pero en sí el bien sería para todos en general, ¿no? Debe de ser así. Debe de ser, pero muchas veces no lo es. Muchas veces no lo es porque o no se apoya o porque se ha llegado a generar el conocimiento para aplicarlo, pero no se tienen los recursos para poderlo experimentar y llevarlo a términos prácticos. Sí. En sí, en lo que te estás enfocando tu maestría, Ajá. ¿nos podrías explicar de qué trata más a fondo lo que estás trabajando? Ajá. Entonces, uno de los problemas que se enfrenta el mundo es el deterioro de todos los ecosistemas y con ello la desaparición de especies, desaparición de grupos que aún no conocemos o que conocemos y conocemos muy poco. Entonces se ha dado mucho apoyo y dinero al conocimiento de la diversidad. De hecho aquí en México suenan como nuevos secretarios como Semarnat o la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad como CONABI. Pues todo eso se ha creado con la finalidad de que se conozca qué se tiene
Y entonces, ¿para qué saber qué se tiene? Porque en un momento podrá llegar a aplicarse, ¿no? A usarse. Entonces, mi campo de estudio va de acuerdo al conocimiento de la biodiversidad. ¿Qué se tiene, cuánto se tiene y en dónde habita? Entonces, trabajo con un grupo de cactáceas del género Echinocereus, en donde se trata de saber cuáles son los grupos, cómo se divide el género Echinocereus en grupos más pequeños, de tal forma que se puedan entender como unidades clasificables. Ahí entramos en una competencia muy también filosófica de la biología, que todo trata de agruparlo, y la finalidad es agruparlo en cosas naturales, no decir que la mariposa y el ave están en el mismo grupo porque tienen alas, sino decir que las alas de un águila y de un tucán son iguales, y entonces si las acumulas clasificas en un grupo. Entonces, en cactáceas buscar esos pequeños grupos que se agrupan como hermanos porque sus características morfológicas así lo demuestran. Son grupos naturales, no clasificaciones que tú generas al azar. Es una forma de aplicarlo. Entonces uso métodos estadísticos y método cladístico, que no es algo muy conocido, pero son cosas que usan en la taxonomía para descubrir esas relaciones de ancestría y descendencia entre los identidades. No, probablemente respecto a ese método, seguramente han visto ustedes árboles en donde dibujan un hongo y hermanado de los insectos o de los animales, y las algas compartiendo una rama junto con las plantas verdes. Genealógico de especie. Exacto, eso es lo que trata de hacer lo que hace el cladismo, un árbol genealógico de las especies. ¿Cómo invitarías o qué le dirías a los jóvenes para que se acerquen a la investigación? Creo que cómo motivar a un joven es decirle que sea observador, que le guste sorprenderse por cómo ocurren las cosas, ¿no? Pregunta. Entonces puedes ser investigador de muchísimas ramas. Lo que tienes, o le puedes decir a los chavos, es que aunque pareciera que la ciencia avanza a pasos gigantescos o gigantados, lo único que genera la ciencia es todavía más preguntas. Pues puedes descubrir o resolver algo, pero entonces aparecen 3 dudas más, y entonces ahora hay que abordar esas.